Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Una vez más estamos aquí por las misericordias de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Soy su hermano en Cristo, José Báez, y vamos para el estudio de esta noche, el estudio número 4 de los nombres de Dios y sus significados. Este es el estudio número 4. Yo sé que nos ha tomado un poco de tiempo desarrollar, pero yo sé que estamos también siendo edificados para gloria y honra del Señor. Vamos a orar para que el Señor tome dominio y control, como siempre lo ha tomado, como siempre lo ha tenido. Una manera de decir, ¿verdad? Soberano Dios que moras en las alturas de los cielos, te alabamos una vez más y te bendecimos. Y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, Dios mío, porque tú nos das la fortaleza cada día y nuevas esperanzas en ti son derramadas, Padre Celestial, en nuestras vidas a través de tu misericordia. Señor, te suplico, Dios mío, que tú permitas que yo pueda edificar mi vida y edificar a los oyentes que van a escuchar este estudio, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanos, ya llevamos 9 de los nombres de, del Señor en la antigüedad que se les daba, y cada uno de esos nombres tiene una característica, hay una historia bastante bonita, ¿verdad? Y yo sé que nos hemos edificado bastante, que aunque yo no los pueda ustedes ver ni escuchar, pero en mi alma puedo sentir que para la gloria y honra del Señor estamos siendo edificados, mi hermano, porque la palabra de Dios edifica grandemente. Y la semana pasada estuvimos hablando de Jehová como el Shaddai, ¿verdad? Estuvimos hablando de Jehová como el Shaddai, también hablamos, abarcamos prácticamente 3 nombres, porque siempre abarcamos 3 nombres. Jehová Jireh, también el Jehová proveerá, y también hablamos como Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Vamos a hablar en ya en esta tarde, prácticamente noche, sobre Jehová el Olán, así mismo. Jehová el Olán, que significa Jehová el Dios eterno. Ese es el nombre, el número 10, Jehová el Olán, el Dios eterno. Esto nosotros podemos encontrarlo en Génesis capítulo 21, versículo 33. Génesis 21, versículo 33, la Biblia dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Bendita sea la gloria del Señor. Dice aquí que este árbol tamarisco es de la familia del tamarindo. Se entiende que podía ser un tamarindo, un árbol de tamarindo, que el tamarindo es una fruta bien buena. Se hacen unos jugos buenísimos aquí en República Dominicana con este árbol de tamarindo. Dice que Abraham plantó un árbol de tamarisco, que puede ser un árbol, si el tamarisco es el relativo igual a tamarindo. Y Berseba era una ciudad que estaba situada al sur de Israel, ubicada a 108 kilómetros al sur de Tel Aviv. Sabe que Tel Aviv es la capital de Israel, en realidad es Jerusalén, pero cuando Israel llegó y entró luego en el 1948, luego más adelante, se puso la capital de Israel como Tel Aviv. Dice que Berseba es una de las ciudades más antiguas del país existente. Y dice que ya en la época bíblica, esta ciudad jugó un papel muy importante para el pueblo de Israel. Actualmente esta ciudad es la mayor población israelí, y dice que está en el desierto del Negev, y capital del distrito meridional. Esta ciudad es una ciudad muy importante, tanto históricamente para los hijos de Israel. Encierra tiene una importancia muy grande. Y Berseba es la ciudad más antigua actualmente que tiene Israel. Y dice que es la más importante población del Negev, tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno de Israel. Dice que Berseba era un centro religioso y sirvió de refugio a Abraham e Isaac, quienes adoraron allí. Y siglos más tarde, el profeta Amós se refiere al carácter de Berseba como centro de refugio, o centro religioso, mejor dicho. Berseba como centro religioso. Esto se encuentra en Amós 5:5 y en Amós capítulo 8, versículo 14. También en Génesis 46:1, cuando Jacob salía al encuentro
para buscar a José, para encontrarse con José, dice que pasó por Berseba y adoró allí, donde también su padre Isaac había adorado, y el padre de Isaac, Abraham, abuelo de Jacob, había adorado allí. Pero déjame decirte qué pasó y por qué se le llama también el Dios eterno en esta parte. Dice aquí que Abraham fue un hombre próspero, Dios prosperó a Abraham. Y dice que Abraham tuvo unos altercados con un principal de los filisteos llamado Abimelech, con las personas de Abimelech. Y dice, si nosotros leemos en el 22 rápidamente, dice que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Es decir, a pesar de los altercados que los criados de Abimelech habían tenido con los criados de Abraham, Abimelech, el cual era el señor y era un hombre poderoso entre los filisteos, dice que tenía también Ficol, el cual era príncipe de su ejército, del ejército de Abimelech. Ellos vinieron a Abraham y dice que hicieron un juramento por Dios de que no faltaría, dice él, a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Es decir, Abimelech vino a hacer un pacto con Abraham porque Abimelech entendía que Dios estaba con él. Y dice la palabra de Dios en el versículo, vamos a leerlo del versículo 30, dice, y respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabe este pozo. Eso fue un pozo que ellos cavaron como un testimonio. Y dice, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Eso está en Génesis capítulo 21, desde el versículo 22 hasta el 34. Y dice el 32, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces Jehová el Olán, Jehová el Dios eterno. Y dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Es decir, los filisteos, los demás pueblos tuvieron que ver el Dios eterno morando, haciendo grandes obras a favor de Abraham. Todo lo que Abraham hacía prosperaba. Abraham abría pozos y los pozos de agua que abría daban aguas vivas. Y venían, dice que otros se reñían y le quitaban los pozos. Y él abría otro pozo y volvía y echaba agua viva. Porque no importa quién se te levante, mi hermano, no importa quién esté en contra tuya. Donde quiera que tú vayas, tú vas a prosperar porque Dios está contigo como poderoso gigante. Si le eres fiel. Si le eres fiel. Quiere decir que Jehová el Olán, Jehová el Dios eterno, fue el Dios que prosperó a Abraham y que dio testimonio, la gloria de Dios, de que otros príncipes de otros pueblos, como en el caso de Abimelech y el caso de Ficol, tuvieron que venir donde Abraham y decir, Dios está contigo. Y en todo, en cuanto haces. Ellos entendieron que Dios prosperaba a Abraham. Bendita sea la gloria del Señor. Jehová el Olán, el Dios eterno. Acuérdate que el Dios eterno está con nosotros como poderoso gigante. Ahora vamos a ver el nombre número 11. El número 11. Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. ¿Ejército de dónde? Ejército de los cielos. Jehová de los ejércitos. En un plano muy diferente, la Biblia habla también del ejército celeste formado también por los ángeles. Cuando nosotros decimos el Señor de los ejércitos, estamos diciendo el Dios que tiene todos los ejércitos de los cielos y de la tierra a su favor. Y cuando yo hablo de la tierra, no me estoy refiriendo a los ejércitos humanos, aunque los ejércitos humanos tienen que estar sometidos bajo su voluntad. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, la Biblia dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Eso es una visión que tuvo uno de los profetas cuando estaba pasando una situación difícil en Israel y Dios había convocado a todos los ejércitos de los cielos. Me gusta esta parte cuando dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.
Ese era cuando el Señor decía quién irá y quién inducirá acá para que caiga en guerra. Y dice que un espíritu se paró delante de él. Una tremenda historia de aquellos tiempos. Entonces aquí habla de los ejércitos de los cielos. Y en el Salmo 148:2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabarle vosotros todos sus ángeles. Dice que las estrellas de los cielos también la llaman como si fueran los ejércitos. A los ángeles también se le llama, también se le da la forma en una comparación, en un símil como las estrellas. Por aquí habla de todos sus ángeles. Y dice: alabarle vosotros todos sus ejércitos. En Lucas capítulo 2 versículo 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Esto fue cuando el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esos ángeles decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Bendita sea la gloria del Señor. Y en Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora entendemos: Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes espirituales de todos los ejércitos de los cielos, es nuestro Padre Celestial, está a nuestro favor. Pelea nuestra batalla. No te defiendas tú, deja que Jehová pelee por ti. Y en Daniel 7, 9 al 10, mis hermanos, Daniel 7, 9 al 10, Daniel tuvo una visión y dice aquí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyos vestidos era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. En ocasiones se afirma que esta expresión significa que Jehová es el Dios de los ejércitos de Israel también. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45, David le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has blasfemado. Es decir, Jehová es el Dios de los ejércitos de Israel, pero también nosotros somos parte también del ejército de Jehová. Y en Apocalipsis capítulo 19 versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto es la iglesia de Cristo que viene con el Señor, el gran yo soy. Viene con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo cuando vengamos aquí a pelear en contra del anticristo y de su reino y a establecer el milenio aquí en esta tierra. Y no tendremos ni que pelear, porque la Biblia dice que el Señor nos matará con el espíritu de su boca. Bendita sea la gloria del Señor. Es decir, Jehová de los ejércitos, toda la creación, todos los ángeles adoran al Señor. Pero también Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Pero también Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos de la iglesia, porque la iglesia es el ejército de Jehová también. Los que predican la palabra, los que llevan la palabra de salvación, los que vivimos una vida que agrada al Señor. Bendita sea la gloria del Señor por siempre. Qué bonito es la palabra de Dios, Vemos aquí a Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Qué lindo es saber que nosotros pertenecemos al ejército de Jehová. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora vamos a ver el 12, el número 12. Y es Jehová el Elión. Jehová el Elión, que significa Jehová el Altísimo. El Dios Altísimo. El Elión, Dios Altísimo. En Génesis capítulo 14, versículo 18 dice: Abraham y Melquisedec tuvieron un encuentro. Y Melquisedec dice que es el sumo sacerdote. Melquisedec se pone como, se entiende que Melquisedec es una teofanía de Cristo, una revelación de Cristo. Eso está en Génesis capítulo 14, versículo 18, que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo
que entregó tus enemigos en tu mano. El Elión, el Altísimo. Esto fue cuando Abraham venía de pelear en contra de unos merodeadores que se llevaron a su sobrino Lot y se llevaron parte también de los que andaban también con Lot. Y dice que Abraham tomó un grupo, yo creo que si no me equivoco eran como 300, y dice que cayó sobre ellos de noche, después que caminaron toda la noche, y dice que libraron a su sobrino Lot y tomaron gran parte del botín, y cuando venían, les salió el encuentro el Dios Altísimo, el Elión, Melquisedec, ese es el Elión, Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El pan y vino, símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo. Bendita sea la gloria del Señor. El encuentro de Abraham con el rey de Salem se revela siglos después como el encuentro con un arquetipo de Jesucristo. Es decir, con una teofanía de Cristo en su papel de sacerdote. Y en el Salmo 110:4, Salmo 110:4, bendita sea la gloria del Señor. Vamos a buscarlo para verlo aquí rápidamente. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 110:4. Me encanta el estudio de la palabra de Dios. Es algo que verdaderamente refresca nuestro ser y nos hace entender tantas cosas bonitas que el Señor tiene. Y en estos tiempos tan difíciles tenemos que confiar en que esos nombres también serán efectivos para nosotros también. No importa cuáles sean nuestras necesidades. Bendita sea la gloria del Señor. Salmo 110:4. Oigan lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10, habla también de Melquisedec, del Altísimo, del Elión. Y significa Melquisedec, mi rey es justo o legítimo. Melquisedec significa mi rey es justo o legítimo. Y el Salmo 78:35 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Y en este tiempo tan difícil tenemos que acordarnos de que Dios es nuestro refugio y que el Altísimo Jehová de los ejércitos, el Elión, es nuestro redentor. Daniel capítulo 4 versículo 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ese Daniel capítulo 4 versículo 2, cuando iba a revelar el sueño a Nabucodonosor y las cosas grandes y poderosas que el Señor había revelado. En Lucas capítulo 1 versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está hablando de la revelación de Jesucristo como el Dios Altísimo. Mis hermanos, entendemos claramente que Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, está con nosotros como poderoso gigante y que no nos dejará solo. El Elión, el Dios Altísimo, esa teofanía de Cristo, también está con nosotros como poderoso gigante y no nos dejará solo. Bendita sea la gloria del Señor. El Olán, el Dios eterno, el Dios que bendice, el Dios que nos ha hecho promesas eternas, estará con nosotros también y está con nosotros y no nos dejará solo ni un momento. Yo espero que este estudio sea de edificación a tu vida y que nosotros sigamos creyendo en el Señor en medio de esta pandemia, de que esos nombres y esos significados y lo que eso significó, lo que eso fue en ese momento eficaz, seguirá siendo eficaz en nuestras vidas, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Sabemos que los ángeles están también a nuestra disposición, porque el Señor así lo ha provisto y lo ha dejado para que nos ayuden en esta carrera. Por eso sabemos que el Señor de los ejércitos es Jehová Sabaoth. El Elión es el Dios, el Dios Altísimo, bendita sea la gloria del Señor. Y es el Dios que nos dará la victoria en estos tiempos de crisis y de pandemia. Mi hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que sea de edificación para nuestra vida este estudio. Shalom.